Estimados asistentes, amigos y amigas, hoy en este video hablaremos todo sobre las radiaciones. Adelante por favor. Ahora bien, comencemos. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Los seres vivos conviven con las radiaciones desde sus orígenes. Sin la radiación del Sol no habría existido vida en la Tierra, y sin la radiación infrarroja no podríamos calentarnos. Además de estas fuentes naturales de radiación, el ser humano ha sido capaz de desarrollar distintos aparatos que se basan en o utilizan las radiaciones. Utilizamos la radiación cuando escuchamos la radio, hablamos con el móvil, calentamos el desayuno en el microondas, tostamos el pan o nos hacen una radiografía. Cuanto mayor es la frecuencia de la radiación electromagnética, mayor será su energía. Las ondas o radiaciones electromagnéticas se pueden clasificar en función de su energía en radiaciones ionizantes, tienen energía suficiente como para producir la ionización de los átomos de la materia que atraviesan, o radiaciones no ionizantes, no tienen suficiente energía para romper los enlaces de los átomos y producir la ionización. Las radiaciones que se presentan en forma de partículas con masa están incluidas dentro de las radiaciones ionizantes, pues en todos los casos son capaces de producir la ionización. ¿Qué son las radiaciones ionizantes? Estas son las radiaciones de mayor energía, o sea menor longitud de onda dentro del espectro electromagnético. Estas tienen una energía suficiente como para arrancar o separar los electrones de los átomos con los que estos interaccionan, es decir, para producir ionizaciones. La radiación electromagnética. Estas las utilizan las emisoras de radio y las que son del microondas en los electrodomésticos y también en el área de las telecomunicaciones. Las radiaciones ópticas. En estas están los rayos infrarrojos, la luz visible y la radiación ultravioleta. La radiación solar. En este caso el Sol proporciona la energía necesaria para que exista la vida en la Tierra. El Sol emite radiaciones dentro y a lo largo del espectro electromagnético, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Las más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera, la capa de ozono. Infrarroja. Los infrarrojos están asociados al calor, debido a que a temperatura normal los objetos emiten espontáneamente radiaciones en el rango de los infrarrojos. El espectro visible. Se trata del intervalo del espectro electromagnético en el que el Sol presenta su máxima emisión. Dentro de ese rango es posible establecer clasificaciones por su color. En su conjunto, forman el color blanco, pero esta luz blanca se descompone en 7 colores. Ultravioleta. Comúnmente proviene del Sol o de lámparas de descarga gaseosa. Al final de esto sabemos que la radiación no ionizante no causa daños a la salud, es lo que hasta el momento se conoce. ¿En qué unidades se miden? Estas se miden en longitud de onda y frecuencia, que son hertz. También se miden en nanómetros. Esta también depende de la temperatura de los objetos, los cuales medimos su radiación. La radiación ionizante. Es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas, ya sean partículas alfa y beta o neutrones. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radiactividad, y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionúclidos. Las personas están expuestas a diario tanto a la radiación de origen natural o humano. La radiación natural proviene de muchas fuentes, como los más de 60 materiales radiactivos naturales presentes en el suelo, el agua y el aire. El radón es un gas natural que emana de las rocas y la tierra y es la principal fuente de radiación natural. Diariamente inhalamos e ingerimos radionúclidos presentes en el aire, los alimentos y el agua. Asimismo, estamos expuestos a la radiación natural de los rayos cósmicos, especialmente a gran altura. Por término medio, el 80% de la dosis anual de radiación de fondo que recibe una persona procede de fuentes de radiación natural, terrestre y cósmica. Los niveles de la radiación de fondo varían geográficamente debido a diferencias geológicas. En determinadas zonas la exposición puede ser más de 200 veces mayor que la media mundial.
La exposición humana a la radiación proviene también de fuentes artificiales, que van desde la generación de energía nuclear hasta el uso médico de la radiación para fines diagnósticos o terapéuticos. Hoy día, las fuentes artificiales más comunes de radiación ionizante son los dispositivos médicos, como los aparatos de rayos X. La exposición a la radiación puede ser interna o externa, y puede tener lugar por diferentes vías. La exposición interna a la radiación ionizante se produce cuando un radionúclido es inhalado, ingerido o entra de algún otro modo en el torrente sanguíneo, por ejemplo, inyecciones o heridas. La exposición interna cesa cuando el radionúclido se elimina del cuerpo, ya sea espontáneamente, por ejemplo, en los excrementos, o gracias a un tratamiento. La exposición externa se puede producir cuando el material radiactivo presente en el aire, polvo, líquidos o aerosoles, se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material radiactivo puede eliminarse del organismo por simple lavado. La exposición a la radiación ionizante también puede resultar de la irradiación de origen externo, por ejemplo, la exposición médica a los rayos X. La irradiación externa se detiene cuando la fuente de radiación está blindada o la persona sale del campo de irradiación. Las personas pueden estar expuestas a la radiación ionizante en circunstancias diferentes, en casa o en lugares públicos, exposiciones públicas, en el trabajo, exposiciones profesionales, o en un entorno médico, como los pacientes, cuidadores y voluntarios. Efectos de las radiaciones ionizantes en la salud. El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida, o dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada Gray. El daño que puede producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. Para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daño se utiliza la dosis efectiva. La unidad para medirla es el sievert, que toma en consideración el tipo de radiación y la sensibilidad de los órganos y tejidos. Es una manera de medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daño. La radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos, y producir efectos agudos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis. Si la dosis de radiación es baja o la exposición a ella tiene lugar durante un periodo prolongado, baja tasa de dosis, el riesgo es considerablemente menor porque hay más probabilidades de que se reparen los daños. No obstante, sigue existiendo un riesgo de efectos a largo plazo, como el cáncer. El riesgo es mayor para los niños y adolescentes, pues son mucho más sensibles a la radiación que los adultos. Los estudios epidemiológicos realizados en poblaciones expuestas a la radiación, como los supervivientes de la bomba atómica o los pacientes sometidos a radioterapia, han mostrado un aumento significativo del riesgo de cáncer con dosis superiores a 100 milisieverts. La radiación ionizante puede producir daños cerebrales en el feto tras la exposición prenatal aguda a dosis superiores a 100 milisieverts entre las 8 y las 15 semanas de gestación y a 200 milisieverts entre las semanas 16 y 25. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un programa sobre las radiaciones para proteger a los pacientes, los trabajadores y la población contra los riesgos para la salud de la exposición planificada, existente o de emergencia a la radiación. El programa se centra en los aspectos de salud pública de la protección contra la radiación y abarca actividades relacionadas con la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos. De conformidad con su función básica de establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica, la OMS ha cooperado con otras 7 organizaciones internacionales en la revisión y actualización de las normas internacionales básicas de seguridad de la radiación. La OMS adoptó las nuevas normas en 2012 y en la actualidad está prestando apoyo a su aplicación en los Estados miembros de la organización. Sin más por el momento, hasta luego y gracias.